empezar. Buenos días a todos los que nos estéis escuchando. A lo largo de esta sesión lo que vamos a pretender es contaros el proyecto de humanización que estamos desarrollando en la UCI ya desde hace unos cuantos años. Ya empezamos, yo creo que hace ya 10 años o más. La pandemia supuso una parada, no solo una parada, sino que en algunos aspectos incluso un retroceso importante, que ahora hemos ido retomando y vamos camino de ir avanzando y de mejorar la situación en la que estamos. El proyecto de humanización lo llevamos a cabo entre un grupo multidisciplinar formado por médicos, enfermeras, tenemos también una psicóloga clínica que trabaja con nosotros y aspiramos en un futuro incluso a incorporar pacientes en este grupo, ¿no? Entonces nosotros somos los representantes de ese grupo. Aquí está, a mi derecha está Maider, que es una enfermera, y a mi izquierda, está Rocío, que es la psicóloga yo voy a hacer ahora una introducción, voy a hablar un poco en general del proyecto de humanización que estamos desarrollando y ellas luego hablarán de aspectos más concretos que son un poco, están más dentro de su ámbito. Antes de... Bueno, son cosas de la tecnología. Bueno, antes de entrar en lo que es el proyecto, quería hacer una reflexión en voz alta sobre lo que es la humanización. Últimamente se habla mucho de la humanización de la sanidad en general y de los intensivos en particular. Si esto es así, es porque probablemente echamos en falta algo que estamos intentando pues poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de humanización, mucha gente entiende que humanizar la sanidad, humanizar los cuidados intensivos, es tener un trato más amable, más afectuoso, más caluroso con los pacientes y sus familias, incluso hacer más cálido el entorno en el que trabajamos. De hecho, pues a veces se invierte tiempo y dinero en redecorar los espacios asistenciales para darle ese aspecto más cálido y más humano, ¿no? Yo no voy a negar que esto es así, que es un aspecto a tener en cuenta y hay que valorar, pero yo creo que la humanización va más allá de todo eso. Creo que la humanización va en relación con la dignidad de las personas, que es la dignidad de todas las personas involucradas en la asistencia sanitaria, que son los pacientes, los familiares y también los profesionales de la sanidad, porque a veces esto también se nos olvida. Y cuando hablamos de dignidad, hablamos de tener en cuenta los valores que guían la vía, que son lo que lleva la vida de estas personas, ¿no? En definitiva, hablar de humanización yo creo que está muy relacionado con hablar de ética. Por lo tanto, yo creo que si estamos en el momento que humanizamos la asistencia sanitaria, deberíamos de hablar más de enfermos y menos de enfermedades. La humanización es un proceso complejo que abarca muchas cosas, aspectos que son políticos, aspectos culturales, de organización sanitaria, de formación de los profesionales, etcétera. Que de muchas de estas cosas se escapan en lo que es nuestro ámbito de actuación, pero bueno, en lo que tenemos competencias es en lo que tenemos que intentar trabajar e ir mejorando. También soy consciente de que hay muchos compañeros o compañeras son muy descreídos con este tema de la humanización. Algunos piensan que, bueno, somos seres humanos, llevamos tratando con seres humanos toda la vida y quién mejor que nosotros sabe qué es humanizar, ¿no? Lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo y lo estamos haciendo bien. Hay otros que piensan que esto es un ataque contra el profesionalismo de los sanitarios, que es una forma, de alguna forma entienden esto como una crítica a lo que estábamos haciendo hasta ahora, y otros también entienden que es puro buenismo, que dice, bueno, vamos a portarnos bien, vamos a ser amables con la gente, pero yo creo que va, repito, mucho más allá de todo esto. Si alguno de nosotros, yo estoy convencido, si cualquier profesional sanitario que pase al otro lado, sea tratado, como paciente, despojado de su bata y de su pijama en un entorno donde nadie le conoce, esa persona inmediatamente se va a dar cuenta de qué es hablar de humanización. Porque es en ese momento cuando echamos de menos muchas cosas que en nuestro día a día pueden pasar desapercibidas como profesionales. Cuando hablo de humanizar, tampoco estoy pretendiendo enfrentar ni rechazar
la tecnología. La tecnología es muy necesaria y la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa de forma muy clara estos últimos años. Albert Llobel, que era un médico y un sociólogo que falleció hace ya unos años por cáncer, él decía que la asistencia sanitaria tenía que tener un modelo efectivo y afectivo, es decir, tener en cuenta la evidencia científica, la tecnología, pero además tener en cuenta las emociones de la gente. ¿Por qué se centra la humanización, que se pone el acento en los cuidados intensivos? Pues yo creo que porque los cuidados intensivos son una especialidad altamente tecnologizada, donde afloran en los pacientes cosas que son muy importantes, que son el dolor, el aislamiento y el miedo. Cristina Cifuentes es una política que, siendo delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tuvo un accidente grave y estuvo unos meses ingresada en una UCI, y luego, relatando su experiencia, ella decía que había padecido dolor y sobre todo que había padecido mucho miedo. Yo creo que el tema del dolor, modestamente, creo que es un tema que lo estamos controlando y tenemos herramientas para controlarla, pero tenemos que trabajar mucho más en los otros aspectos, que es el aislamiento y el miedo. Bueno, dicho esto, y a modo de cronograma, todo este tema de la humanización de los cuidados intensivos comenzó en el año 2014 en el Hospital de Torrejón como un trabajo de investigación. Luego esto lo hizo suyo la Comunidad de Madrid en el año 2015. En ese momento era presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Esto no sé si tiene relación o no con lo anterior, pero bueno, el hecho es ese. Y luego progresivamente las distintas organizaciones sanitarias han ido incorporando en sus líneas estratégicas la humanización de la sanidad, ¿no? En el año 2017, un grupo de profesionales relacionados con los cuidados intensivos lanzó el proyecto UCI con H, Humanizar las UCIs, desarrollando un manual de buenas prácticas de humanización. Eso fue en el 2017 y esto ha sido actualizado en el 2019. Y como diré luego, esto nos está sirviendo un poco de guía para desarrollar nuestro proyecto de humanización. Nosotros, que teníamos en intensivos un grupo de trabajo de bioética, pasamos a llamarle de humanización para englobar otros aspectos que, bueno, pues un poco más a pie de cama, ¿no? Y la OSI Araba tiene un plan de humanización que comprende ya desde el año 2020 en adelante. El proyecto UCI que he comentado antes es un manual de buenas prácticas que incluye 160 buenas prácticas distribuidas en 7 líneas estratégicas. Ahí en la gráfica veis que hay 8, pero es que la 1 y la 4 están incorporadas en una. Y bueno, pues se clasifican esas buenas prácticas, 86 de ellas se consideran obligatorias, 24 esenciales y 50 serían deseables. Nosotros, como he dicho, nosotros utilizamos este manual de buenas prácticas como guión para ir trabajando en nuestro proyecto. No voy a mencionar todo lo que estamos haciendo, pero sí voy a mencionar a lo largo de la charla aquellos puntos que considero más importantes o hitos más relevantes en nuestro proyecto de humanización. Y algunos aspectos los dejaré, como he dicho antes, los tratarán Maider y Rocío después de mí. La primera línea estratégica se refiere a una UCI de puertas abiertas y la participación de los familiares en los cuidados. Las UCIs han sido de forma tradicional unas unidades cerradas donde se permitía un acceso muy limitado a las familias, porque además se consideraba que las familias entorpecían el descanso de los pacientes, favorecían las infecciones y además entorpecían también la labor asistencial. Bueno, esto el tiempo ha demostrado que no es así, sino todo lo contrario, y nosotros ya desde hace unos años trabajábamos en este sentido. Palpamos un poco cuál era la situación en nuestras unidades, cómo vivían esto nuestros profesionales, y después de ver que, bueno, sí es verdad que existían resistencias, pero estas no eran invencibles, ya a mediados de la década pasada comenzamos a abrir las puertas de nuestras unidades
y a trabajar en una UCI de puertas abiertas. Luego vino la pandemia y esto pues se fue al carajo y volvimos a una situación mucho peor de la que teníamos previamente. Y ahora lo estamos retomando. En este momento nosotros tenemos una UCI donde la familia puede estar en contacto con el paciente desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, eso de forma general, y de forma individualizada, en el caso de los niños son las 24 horas, y en pacientes ante situaciones especiales incluso permitimos que los familiares acompañen a los pacientes durante todo el día. Recientemente hemos elaborado un protocolo de acuerdo con la unidad de neonatología, de forma que aquellas madres que durante el parto tienen una complicación que obliga a su ingreso en la UCI, puedan, en situación de seguridad y estabilidad, puedan pasar a la unidad de neonatos a visitar y tener contacto físico con su hijo recién nacido, ¿no? Entonces, en este sentido, la experiencia nos ha dicho que la familia ayuda en la asistencia, en el cuidado del paciente, o sea, en ningún caso entorpece, y tanto es así que aspiramos posiblemente incluso a ampliar esos horarios, y también lo que aspiramos es a que la familia nos ayude al cuidado de ese paciente. De ese tema, de la participación de la familia en los cuidados, os hablará después Maite. Y del soporte, las necesidades emocionales de los familiares y pacientes, eso voy a dejar en manos de Rocío para que os lo cuente después. La segunda línea estratégica es el tema de la comunicación, tanto en el equipo como con la familia como con el paciente. Nosotros tenemos protocolizados desde siempre la transferencia de información entre los profesionales sanitarios, pero bueno, y hemos hecho incluso cursos de formación para mejorar la comunicación de malas noticias en varias ocasiones, pero es un tema que siempre hay que seguir trabajando y estamos intentando trabajar ahora el tema de que esa comunicación entre profesionales dentro del servicio, incluso fuera del servicio, sea una comunicación cada vez más efectiva y más asertiva. Sobre el tema de la comunicación con la familia, estamos desde hace unos meses, está siendo un embarazo largo, yo creo que bastante más largo de 9 meses, estamos desarrollando un documento de información sobre la UCI que va unido a un código QR, de forma que nos va a dar una posibilidad de dar una información muy amplia y completa de lo que son los cuidados intensivos, de lo que eso supone para paciente y familia, y además modificable con facilidad, cosa que los tradicionales folletos nos veíamos muy limitados. Otro problema que tenemos es el tema de los pacientes en UCI. Muchos de ellos, pacientes intubados, tienen serios problemas de comunicación, lo cual aumenta su angustia, su sensación de aislamiento y su miedo, ¿no? Entonces, disponemos de herramientas para mejorar esa comunicación, tabletas digitales y también pictogramas, y estamos estudiando la posibilidad de incorporar dispositivos de comunicación dirigidos por la mirada, pero creo que es un tema complejo y tenemos que estudiarlo antes de poder incorporar. El siguiente tema es el tema del bienestar del paciente, bienestar del físico, del emocional, os hablará Rocío. En este tema hemos trabajado desde siempre, pero yo creo que la pandemia ha supuesto un avance muy importante, el tema de la fisioterapia. Nosotros hemos desarrollado, junto con el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, un protocolo de movilización precoz y rehabilitación que es muy importante para el bienestar físico de nuestros pacientes, para la recuperación y para cortar las estancias en la UCI. Es una cosa de la que estamos muy orgullosos de cómo estamos trabajando y de seguir trabajando en esa línea. También en este tema hemos hecho algún estudio, estamos haciendo algún estudio de musicoterapia para ver la mejora que tiene, el beneficio que puede suponer a la hora de acortar los tiempos de ventilación mecánica. Llevamos en esto también unos cuantos años y en esa línea estamos trabajando últimamente. La cuarta línea es la línea de atención al profesional. La atención al profesional es un problema importante y probablemente es el más descuidado porque es el más complejo, porque muchas veces dentro de las unidades de intensivos
tenemos pocas herramientas, bueno, de las unidades de intensivos y los servicios médicos en general tenemos pocas herramientas para tratar los problemas de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos limitados. Antes de la pandemia, en relación con la fusión de los hospitales, lo que supuso la fusión del Hospital de Santiago y el Hospital de Chagorecho supuso la unificación de los cuidados intensivos, y desde un primer momento lo que hicimos fue integrar a los equipos médicos de forma que fueran rotando por las unidades. Este fue un tema complejo, difícil y bueno, que supuso un desgaste, y antes de la pandemia ya nos planteamos hacer un estudio, hacer un trabajo de ver cuál era la situación de los profesionales y de qué forma podíamos intervenir en, bueno, identificar los problemas que había y hasta qué punto podíamos mejorar esto, ¿no? Luego, cuando vino la pandemia, ya esto era mandatorio ya no ver eso, sino lo que había supuesto la pandemia, el desgaste profesional que había supuesto la pandemia en los compañeros de cuidados intensivos, tanto médicos como enfermeras. De este tema os hablará después ampliamente Rocío y no voy a entrar mucho más en ello. La quinta línea es el síndrome de poscuidados intensivos. En el año 2012, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos describió un cuadro que sabemos desde siempre, pero bueno, esto ya se le ha puesto nombres y apellidos desde entonces, que los pacientes que pasan por una unidad de intensivos por un proceso grave, muchos de ellos presentan después un deterioro físico, cognitivo o emocional, debido en parte puede ser al proceso basal, pero también en muchas ocasiones a lo que supone todos los tratamientos agresivos que se implementan durante su estancia en intensivos. Entonces nos planteamos hacer un estudio para dimensionar la incidencia de este problema en nuestras unidades, y lo planteamos también justo antes de la pandemia. Luego llegó la pandemia y no pudimos iniciarlo, y después de la primera oleada lo iniciamos con pacientes COVID. Hemos hecho un estudio del cual todavía estamos extrayendo datos, pero bueno, esto de alguna manera nos ha puesto encima de la mesa el problema y también las posibles herramientas para intentar solucionarlo. Y de hecho estamos ahora mismo recopilando datos y algunos de ellos ya los tenemos publicados. Hace un par de semanas cuando estuvimos viendo a estos pacientes COVID en la consulta, muchos de ellos manifestaron que les gustaría reencontrarse con los médicos que les habían tratado y las enfermeras, y lo que hicimos fue convocarles a una reunión. La verdad es que nos vimos agradablemente sorprendidos por toda la gente que acudió. Allí lo que les explicamos fue un poco los resultados del estudio en los que ellos habían, de forma desinteresada, participado, y además supuso un reencuentro con ellos, ver cómo estaban. Y también de aquí hemos sacado unos cuantos voluntarios que están dispuestos a colaborar con nosotros en todo el tema de la humanización, y creo que es bueno tener una visión desde fuera de los intensivos. Al final de la postre son ellos los más interesados. Y también quería decir que del síndrome de poscuidados intensivos hay un componente familiar, porque a veces no solo es el paciente, sino que la familia sufre con este tema, y de eso os hablará también a lo largo de la charla de aquí a un ratito Maite. La línea 6 son los cuidados al final de la vida. Nosotros en intensivos siempre hemos tenido un problema, y es un problema cada vez más acentuado, de cuándo tenemos que ingresar a un paciente, cuándo no tenemos que ingresarlo, y hasta dónde tenemos que mantener las medidas de soporte vital y cuándo tenemos que parar. Hacer esto siempre lo hacemos en un contexto de incertidumbre. Creemos que aquí la interlocución con otros profesionales entre nosotros y otras especialidades es fundamental, pero a pesar de eso creemos que es importante tener protocolos conjuntos. En ese sentido, hemos elaborado recientemente un protocolo con el Servicio de Oncología, donde hemos establecido 4 grupos de pacientes con distintas escalas de tratamiento. Creo que esto es útil, aunque repito, esto no implica que la relación, la conversación y el diálogo sea lo más importante. También estamos trabajando en este sentido en otro protocolo junto con el Servicio de Medicina Interna, y esperamos hacerlo extensivo a otros servicios. También aquí luego Rocío se hablará del tema del acompañamiento y del tema del apoyo emocional que a veces necesitan pacientes y familias
en este momento vital tan delicado. Y ya para terminar con mi parte, pues el tema, la última parte, la última línea estratégica es la infraestructura. Nosotros afortunadamente, y me da cierto pudor decirlo, pero afortunadamente tenemos una UCI nueva donde, bueno, realmente no nos podemos quejar de casi nada, pero sí es verdad que cuando la pensamos fue hace ya más de 10 años y en ese momento hubo cosas que se nos pasaron. Hoy, por ejemplo, pues echamos de menos, tenemos una terraza inmensa, pero es una terraza que solo sirve desde el punto de vista estético para verla desde fuera. Entonces nos gustaría que en un plazo no demasiado largo de tiempo pudieran habilitarla para sacar a nuestros pacientes, que es otra cosa que hacemos, pacientes de larga estancia, el hecho de poderlos sacar de la UCI y que vean que hay un mundo fuera de ahí y sacar esos espacios es un tema importante. El Hospital del Mar de Barcelona saca a sus pacientes a la playa, en camas. Esto es una cosa, bueno, evidentemente no todos los pacientes pueden hacerse eso, pero hay muchos pacientes en situación de estabilidad con estancias muy largas que estas cosas se pueden hacer. Y es importante. Y también echamos de menos no tener una zona de descanso para los profesionales, pero bueno, con el paso del tiempo iremos mejorando. Bueno, con esto acabo la parte que yo os quería comentar y ahora de los temas más específicos os hablarán Maider en primer lugar y después Rocío. Bueno, hola, buenos días. Egunon. Pues bueno, nosotras desde el grupo de enfermeras que estamos en el grupo de humanización, ahora estamos trabajando en preparar una intervención enfermera para prevenir el síndrome post-cuidados intensivos familiar a través de una escuela de familiares, ¿vale? Y esto es un poco lo que yo os voy a explicar. Lo que dice la bibliografía es, como ha dicho Sebas, ¿no? Tenemos el síndrome post-cuidados intensivos en los pacientes, que se describió en el 2012, y a la vez también apareció el síndrome, también se habla del síndrome post-cuidados intensivos familiar, ¿vale? Que en inglés es PICSF, que son las siglas con las que se identifica. Bueno, lo que nos dice la bibliografía es que 1/3 de los familiares de los pacientes críticos sufrirán ansiedad, depresión y estrés postraumático como resultado de tener a su paciente ingresado en la UCI. Hay varios estudios. Hay un estudio portugués que encontró que el 34,5% de los pacientes sufrió una sobrecarga baja, pero el 15,5% sufrió una sobrecarga moderada alta, ¿vale? Como factores de riesgo se identificaron en este estudio pues el ser mujer, joven, ser esposa, ser paciente crónico de edad avanzada y que el ingreso del familiar afectara en el estilo de vida previo, ¿vale? Y los síntomas frecuentes, como hemos dicho antes, son pues eso, ansiedad, insomnio, depresión y síndrome de estrés postraumático. Estas alteraciones comienzan en la UCI, pero pueden durar meses o años después del alta de UCI o del fallecimiento del paciente, ¿vale? Entonces, bueno, como la incidencia está siendo muy elevada, hay también estudios que dicen las formas en las que se puede prevenir el síndrome post-cuidados intensivo familiar, ¿vale? Hablan, pues, es todo lo que ha hablado Sebas durante la exposición, pues eso, la relación de cuidado-confianza entre el equipo de UCI y las familias, ¿no? Con una comunicación adecuada, implicando siempre a las familias en todas las decisiones que se toman, ¿no? Tomando las decisiones de manera conjunta. También hay bibliografía que habla, y sí que nos han contado en otros hospitales que han trabajado sobre todo en pediatría, con diarios de UCI, ¿no? En el que las familias, ¿no? Escriben cómo está siendo su vivencia en la UCI, y eso luego les ayuda posteriormente y durante el proceso del ingreso del familiar, ¿vale? Y luego también, pues eso, un poco una atención específica, bien sea espiritual, psicológica, paliativa. Y luego también hablan, y es en lo que nosotras nos vamos a centrar, es que la práctica y entrenamiento de los profesionales y familiares. Y esto se hará a través de las escuelas de familiares. Lo que está claro es que las familias, cuando están en la UCI, cuando tienen a un familiar en la UCI en un estado grave, es una situación muy difícil para ellos, y por eso todo lo de lo que ha hablado César, ¿no? Hoy César Sebas, humanizar
humanizar esa UCI. Entonces, nosotros con el objetivo de acompañar y de apoyar a estos familiares, además de todo lo que ya estamos haciendo, hemos pensado que estaría bien el crear una escuela de familiares, que ya hay otros hospitales en las que está funcionando, ¿vale? El objetivo principal es que el paciente sea el centro del cuidado, empoderar a sus cuidadores y familiares guiados por nosotros, ¿vale? Esto se hace siempre con las familias, ¿no? Cuando entran en el BOS se les explica todo el funcionamiento de la UCI, cómo está su paciente, cómo nos pueden ayudar, pero esto sería una forma de hacerlo un poco, pues eso, más igualitario para todos, ¿vale? Entonces, ahora estamos trabajando en esto, ¿vale? Es un proyecto. La idea que tenemos es desarrollar y poner en marcha una escuela de familiares. Lo haríamos a través de 3 talleres formativos para las familias en los que utilizaríamos vídeos formativos con cómo trabajamos en la UCI con diferentes explicaciones, y la idea es que estos talleres los impartiéramos los martes y los jueves y fuéramos las enfermeras que estamos dentro del grupo de humanización. Todo esto ahora está en proyecto, entonces puede haber cambios, ¿vale? Nosotros creemos que sería hacer 3 talleres formativos, sería un taller básico, uno intermedio y uno avanzado. El taller básico estaría dirigido a todas las familias. Ya por estar ingresados en la UCI tendría la posibilidad de participar en este taller, ¿vale? En estos talleres explicaríamos un poquito pues, cuál es la estructura y funcionamiento de la UCI, pues, los horarios de los traslados EVAs, dónde está ubicada la UCI, cómo se entra, cómo se sale, y eso es diferente la UCI de Santiago y la de Chago, pero dependiendo de dónde estuviéramos, pues explicaríamos una u otra, ¿vale? Luego también hablaríamos de la estructura de la habitación, cómo está, pues eso, por un lado tenemos la monitorización, por otro lado el respirador, luego todas las bombas de perfusión de medicaciones, etcétera. Y luego también siempre les damos la importancia a un armario que tenemos para guardar todas sus cosas personales y que ahí pueden utilizar ellos todo el material que tenemos en el cuidado de su paciente, ¿vale? Luego también les hablaríamos en este taller de la higiene y limpieza de manos, la importancia de antes y después del contacto con los pacientes, y luego también hablaríamos de los aislamientos, de cómo ponernos los EPIs si fueran necesarios, y eso. Muchas veces los pacientes cuando vienen a la UCI, si vienen de una planta, se les aísla por resistencia cero, por evitar pues eso, la propagación de infecciones al resto de los pacientes, entonces también les explicaríamos esto, ¿vale? Este sería dirigido a todas las familias. Luego hemos pensado que el segundo taller sería un intermedio, que lo ofertaríamos a las familias que tienen a su familiar ingresado a partir de las 72 horas, ¿vale? En esto ya hablaríamos de, pues, cuando ya están más de 3 días, son pacientes que necesitan más cuidados y ya les van preocupando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaríamos del cuidado de la piel y la higiene, ¿no? Pues cómo pueden participar en el cuidado del paciente, pues eso, cuidando sus manos y pies. Luego la prevención de las úlceras por presión, ¿no? La importancia de los cambios posturales, de darles los ácidos grasos hidroxigenados, cómo cambiarles la postura y todo eso, y animaríamos a los familiares a participar con nosotros en estos cuidados. También les hablaríamos de la eliminación urinaria y fecal, pues porque la mayoría de nuestros pacientes pues están sondados, que supone tener una sonda, la importancia de lo que beben, si es que pueden beber, o si están bien hidratados, si están edematosos, cómo están. Y luego también les hablaremos del ritmo intestinal, de alteraciones, porque la mayoría de los pacientes al estar en la UCI se estreñen y eso es una importancia, eso es algo que a las familias es como les angustia mucho y les preocupa, ¿no? Luego también les hablaríamos de la respiración y alimentación, pues depende qué dispositivos respiratorios tengan, ¿no? Pues van a tener un tipo de dieta u otro, y eso también, pues eso, si están alimentados de forma oral o tienen una sonda nasogástrica o la nutrición es parenteral, y eso todo se les va explicando de manera individual, pero en este caso sería pues una forma de hacerlo de manera general. Y luego también, ya Sebas lo ha mencionado, ¿no? La importancia de la movilización frecuente. Intentamos levantar a los pacientes siempre que se puede enseguida. Si no se les puede levantar, se les pone cama modo sillón. Y luego eso, la importancia de los fisioterapeutas, ¿no? Que en los pacientes que han estado
algo de bastante tiempo inmovilizados, suelen venir a trabajar con ellos y aquí siempre se les oferta a las familias el poder estar en la hora de rehabilitación pues para ver qué ejercicios pueden hacer con ellos y luego eso, cómo ellos pueden pues, hacerle una movilización de extremidades superiores o extremidades inferiores, ¿no? Cómo pueden colaborar también estos. Y luego tendríamos el último taller, pero que también hemos pensado que según en qué tipo de pacientes, las familias que tenemos, en qué situación está su familiar, pues podríamos dar el taller 2 y el taller 3 de manera conjunta, ¿no? Que este sería avanzado y sería más ya los pacientes que están entre 7 y 10 días ingresados, ¿no? Pues si están intubados, ¿qué supone estar intubado? Eso, ¿no? ¿Cómo es esa fase de estar intubado a ir destetándose de la ventilación mecánica? Si no se puede hacer si no se le puede extubar, cómo luego se hace una traqueostomía, bueno, pues todo eso que es algo que les angustia mucho, lógicamente, los cuidados de boca y mucosas que les hacemos a los pacientes intubados. Y eso, cuando ya los pacientes están en esta situación, lo que ha dicho Sebas también, la comunicación con estos pacientes, bien si están intubados o traqueotomizados, es complicada porque no pueden hablar. Entonces eso a las familias les angustia mucho porque no les entienden, el paciente les quiere decir algo y no les entienden, el paciente se angustia, la familia se angustia y eso, pues tenemos los paneles de comunicación que, bueno, pues que habría que mejorarlos, luego las tablets y todas estas cosas que ayudan a humanizar, ¿no? esa estancia en UCI. Y luego también les hablaremos ya a estas familias de la prevención del delirio, ¿no? El delirio es algo que sufren muchos de nuestros pacientes, ¿no? Que es esa alteración aguda de la conciencia y de la capacidad cognitiva que puede fluctuar en el tiempo, ¿no? Que pueden pasar de estar poco reactivos y tendentes al sueño o confusos, inquietos, agitados, con alteración de la memoria, con alucinaciones. Entonces, claro, las familias ahí pues lo viven muy mal porque dicen, ¿qué les pasa? Y les explicas, ¿no? Pues que influye que el haber estado en la UCI, que el haber tenido sedación, la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad. Y este es un tema que angustia mucho a las familias. Entonces, sería trabajarlo con ellos, ¿no? Y decir cómo se puede prevenir, ¿no? Pues esto de humanizar la UCI les ayuda mucho a prevenir esto, ¿no? Que la familia pueda estar con él la mayor parte del tiempo, todo lo que se pueda, ¿no? Luego eso, en casos de delirio a las familias se les deja estar, si quieren estar con ellos todo el tiempo, porque el paciente está mejor. Y eso, pues la importancia de tener un reloj, en la UCI que sepan el tiempo, una habitación con luz. Luego eso, las visitas, el evitar ruidos, la movilización precoz, el tener, ahora todas las habitaciones tienen una televisión y una radio y es verdad que los pacientes lo utilizan muchísimo, o sea, porque no sé, es como que estás conectado con el mundo, ¿no? Luego también animarles a traerles objetos personales, pues su periódico, su tablet, su móvil, todo lo que vayan necesitando. Vale, entonces este sería un poco el último taller que daríamos, ¿vale? En un futuro próximo, que bueno, queríamos empezar, todo esto es un proyecto, queríamos evaluar también, como hicimos antes con los pacientes, ¿no? Pues qué incidencia de síndrome de cuidados intensivos hay en las familias, ¿no? Y ver si estas escuelas disminuirían esa incidencia del síndrome de cuidados intensivos. Lo haríamos a través de unas escalas y eso. Ahí espera. Ahora vamos en paso. Vale. Y bueno, esto todavía tenemos que hablarlo tenemos que pasarlo por el comité de ética y tenemos que definirlo mucho mejor, ¿no? Pero la idea sería ver si la escuela de familiares ayuda a disminuir el síndrome, también primero ver si hay un síndrome, entonces algo que todavía tenemos que trabajar en ello. La idea es primero empezar con la escuela y luego ir viendo cómo hacer esto. Y esto todo, pues eso, dentro de la humanización de la UCI. Ahí está. Ya está. Vale, eso. Bueno, pues que nuestro objetivo final sería ver si esta intervención enfermera mediante la escuela de familiares y de cuidadores de pacientes ingresados en la UCI disminuye los síntomas asociados al síndrome
pues cuidados intensivos, bien sea en el aspecto físico, psicológico y cognitivo. Entonces, bueno, pues más adelante iremos viendo cómo los resultados de eso. Bueno, y ahora nos va a hablar Rocío. Funcionaba, ¿no? Sí, claro, sí. Vale. No, le voy a dar porque entonces se ve la siguiente. Bueno, Egunon, a lo largo de lo que ya se ha ido hablando, yo creo que nos debe quedar claro una cosa, y es que la humanización depende del principio de creer y querer hacer, ¿no? Que sería un poco el objetivo final. La verdad es que, bueno, no voy a redundar en lo que Sebas ya ha dicho, del escepticismo que pueden crear determinado tipo de proyectos como este, que, bueno, que a veces se atribuyen a modas, aunque duren varios años, porque realmente la humanización pone en contexto muchas de las actividades que ya se realizan, está claro. Lo que pasa es que lo que aporta es otra mirada que parte de haber empezado a tener en cuenta desde hace ya mucho tiempo, y en la sanidad ya se hace desde hace mucho tiempo, otro tipo de cuestiones, esas que llamamos cualitativas, ¿no? Por eso yo no quiero citar mucho a Cristina Cifuentes, porque no es tanto de mi devoción, pero es verdad, pero es verdad que estuvo certera en eso que dijo y en eso que vivió en primera persona, y que es verdad que cuando alguien habla de su sufrimiento, pues nos olvidamos de otras cosas para centrarnos en aquello que dice, y además, si efectivamente haber sido un cargo político ayudó a todo esto, pues bienvenido sea. Pero es verdad que definió bien la diferencia entre el miedo y el dolor, sabiendo que el miedo era bastante peor, porque estamos acostumbrados a aquellos factores que, bueno, que cuantificamos más, o para los que tenemos una respuesta más farmacológica, más química, más mecánica, sabemos enfocarlo muchísimo mejor que cuando son cuestiones mucho más de lo emocional, ¿no? Cuando estamos hablando de miedo es difícil el establecer criterios de actuación para minorizarlo, ¿no? Primero, porque tenemos que conocerlo. Y primero tenemos que saber llegar a ese paciente o a esa familia que está manifestándonos miedo, y tenemos que saber por qué y a qué, y además conseguir acercarnos con esa mirada de pretender, cuando menos, minorizar. Para todo ello, evidentemente, es necesario preservar la dignidad, los valores y las necesidades como marco general de cualquiera de las actuaciones que hagamos aquí y en cualquier otro lugar de una estancia hospitalaria. Y, por supuesto, la dignidad, los valores y las necesidades son, evidentemente, abordados desde la subjetividad del paciente. Son cuestiones individuales que requieren la pregunta directa al paciente o la exploración directa al paciente. Ese paciente, que va a ser el centro, y que esto ya lo repetimos tantas veces que suena manido también, pero al que tenemos que acompañar entendiendo que los profesionales también tienen que sentirse cuidados. Es decir, no funcionaría el binomio si no tuviéramos en cuenta esos dos factores. Bueno, esto a modo de resumen de lo que ya se ha dicho. Y hemos estado mucho tiempo intentando ver cuánto de beneficioso sería el soporte psicológico, la figura de lo psicológico dentro de estas estructuras o de estos proyectos, huyendo un poco de aquello que partía más del paternalismo, del diagnóstico patológico o de otras cosas. Es decir, que la figura aquí no es el hacer psicoterapia en un paciente ingresado. El psicólogo clínico tiene que ser un facilitador. Tener en cuenta que son pacientes y familias con las que vinculamos a veces 3 días y a veces 2 meses, pero no hay un seguimiento claro. Es decir, tenemos que aprovechar mucho el tiempo en el que estamos y en el que convivimos. Dentro de esa facilitación, lo que se hace es aplicar programas de psicoeducación. La psicoeducación en grandes rasgos aborda situaciones cotidianas, que es lo que queremos vivir al lado del paciente. Es decir, no vamos a cosas que no están sucediendo, nos importa lo que quiere y lo que siente el paciente. Las situaciones cotidianas que le provocan malestar psicológico, facilitando la adherencia terapéutica. Y esto engloba actividades técnicas y estrategias basadas
fundamentalmente en el acompañamiento y que además se diseñan a pie de cama con esas familias y con esos pacientes. Ese sería una de las formas de abordaje que nos parecen más necesarias y de mayor efectividad. Es verdad que cuando queremos hablar de esto, hablamos de paciente y familia, también somos bien conscientes de que hay pacientes que no tienen familias que acompañen y que hay pacientes que tienen relaciones complicadas con sus familias. Es decir, que cuando hacemos este acoplamiento de paciente y familia también somos conscientes de que a veces tenemos que separarlo. No penséis que esto siempre va en el mismo paquete porque, bueno, a quien se le ocurra que cuando el paciente no quiera que su familia participe o las relaciones sean diferentes o no existan, nosotros también tenemos que tener medido esto. Se trata en todo caso de valorar y tener en cuenta las necesidades individuales que dependen del tipo de persona, del tipo de contexto, del tipo de familia, de los valores de esa persona, de sus necesidades, de su cultura, de muchos factores que nos van a ayudar a hacer el acompañamiento de la mejor manera posible. Todos y todas sabemos que a veces pequeñas cosas que suceden en un entorno hospitalario pueden provocar un cataclisma y a veces pequeñas cosas pueden provocar una situación de confort importante. Por eso es necesario estar muy atentos. ¿Cómo nos lo planteamos? Nos lo planteamos no como la figura del facilitador, del psicólogo que hace la psicoeducación, no es una figura obligada. Es decir, que esto va a necesidad de la propia familia del paciente, por supuesto siendo informados de que esto existe y sobre todo a requerimiento de los propios profesionales. Es decir, que no imaginéis esto en la puerta diciendo hola, buenas, mire, soy yo, le voy a acompañar, sobre todo porque eso tendría poco que ver con respetar la libertad de cada uno de los pacientes y las familias. Pretendemos hacer el acompañamiento durante el ingreso, un momento duro, un momento de incertidumbre importante que va a provocar un desequilibrio psicológico a la familia, al paciente y a los profesionales, muchas de las veces dependiendo de la situación en la que estemos. Es necesario auxiliar a la familia en el proceso inicial, minorizar el miedo, intentar que el entorno sea más acogedor, más próximo, que se sientan, bueno, pues acogidos, que sería la forma en la que debiéramos de hacerlo mejor. Incrementando la percepción de control por parte del paciente y por parte de familia y en esto teniendo en cuenta la valoración de las expectativas de ambas partes y también de los profesionales. Si uno siente descontrol porque no sabe dónde está, porque no sabe lo que va a pasar, al manejar la incertidumbre en estas cuestiones, provoca unos niveles de angustia que a veces provocan malestares y a veces provocan enfados que van en detrimento de la buena relación. Por eso también es importante al detectarlos promover la interacción y la comunicación efectiva con el equipo UCI, que esto actualmente se hace de forma natural y no hay problemas especiales. Pero cuando os decía antes que lo que pretendemos hacer es otra mirada, es estar muy atentos a que esto puede suceder y tenemos, por tanto, que estar muy pendientes. A veces hay que hacer mediaciones en las discrepancias con el equipo y sobre todo en esto que os decía de las expectativas, los deseos de la familia y del paciente, bueno, pues están desajustadas, ¿no? En función de aquello, de lo que realmente está sucediendo o de aquellos que son los planes que se proponen desde la otra parte. A veces es relativamente sencillo el llegar a este tipo de equilibrios, ¿no? Utilizando esa forma de mediación. Las familias a veces solicitan orientación sobre la conducta del paciente. Esto que decía Maider, cuando el paciente está agitado o está más enfadado o no quiere comunicarse o no consiguen entenderlo o pretenden darle consejos todo el tiempo por su bien, pero aquello está provocando mucho más rechazo y mucha más distancia. Todo esto, bueno, se tiene que trabajar de una forma muy cercana y muy ayudando y muy aquí estableciendo a veces vías de comunicación entre la familia y el propio paciente para conseguir que se transmitan de forma directa todo aquello que se quiere decir. Los niños surge con relativa frecuencia el acompañamiento de los niños o la visita de los niños en la UCI. Nosotros entendemos que los niños no tienen que estar alejados de las realidades que existen en la vida. Luego, por tanto, esta es una realidad más. Evidentemente, tenemos en cuenta la edad, tenemos en cuenta las circunstancias. Pero cuando así se solicita, tanto por parte de los niños, que muchas veces, sobre todo los preadolescentes, quieren venir
a visitar a su padre, a su madre o a su abuelo, lo que hacemos es hacer un trabajo previo con los niños, acompañarles durante todo el proceso, intentando también minorizar el impacto. Para esto es muy importante, por supuesto, el trabajo en equipo. También os digo que las enfermeras preparan el escenario de la mejor forma que se puede para que el impacto sea menor y se va haciendo, bueno, pues esa especie de juego en el cual van a sentir que están protegidos, no van a tener miedo a enfrentarse a algo, vamos a adelantar lo que pueden sentir, vamos a adelantar lo que pueden encontrarse allí y les vamos a sacar de la habitación o de esa visita en cuanto ellos nos lo pidan. Y esto, bueno, pues lo hacemos de una forma racionalmente natural. El final de la vida tiene muchas veces, se complejiza muchas veces porque hay que tomar decisiones al respecto de determinadas formas de proceder, donde la familia muchas veces se ve sobrepasada por el tipo de decisiones que tiene que tomar, por la forma de informar o no a su familiar de ello, si se le puede informar, y sobre todo porque lo deseable es que en ese momento, en esa toma de decisiones, la familia y el equipo médico vaya de la mano para que las cosas vayan de la mejor manera. Y sobre todo porque muchas de las veces tenemos que permitir que estas familias suelten toda esa sensación de angustia, de responsabilidad, de miedo, de incertidumbre para conseguir que lleguemos al mejor final. Es evidente que se les permite acompañar en todo el proceso. Si hemos vinculado, digo, desde el programa de psicoeducación, si hemos vinculado con estas familias, se les ofrece inmediatamente la atención al duelo, un seguimiento al duelo que normalmente no supera las 6 semanas, las 6 sesiones, y que se les cita normalmente a la semana de que se haya producido el hecho. Normalmente vienen agradecidos y quieren hacerlo y se les ofrece como una parte más de cerrar ese episodio en el que hemos compartido ese momento de dolor. En cuanto a los profesionales, creo que voy mal de tiempo, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, os voy a contar antes de que os pongáis a leer eso que pone ahí, que, bueno, sí que nos ha interesado desde el principio y desde luego no hay humanización de ningún servicio y de la UCI tampoco si no hablamos de la satisfacción y del estado en el que se encuentran los profesionales. Y esto ya lo pensábamos antes de la COVID, por supuesto después de la COVID lo hemos visto muchísimo más claro. Se hicieron entrevistas a profesionales, ya en ese momento nos contaba Sebas que tenía que ver con la unificación de los servicios y se ha ido ampliando dentro del proceso de humanización, acercándonos a los profesionales y colocándolos también en el primer lugar de la asistencia, ¿no? en este. Fundamentalmente pretendiendo reclamar y recabar y recabando la información precisa sobre sus necesidades, sobre sus frustraciones, sobre sus satisfacciones, todo esto que queríamos materializarlo de forma que fuéramos capaces de hablar con sinceridad y ver que si resolvíamos por lo menos en una parte todo esto iba a ir, por supuesto, iba a redundar en beneficio de todos. Se hicieron 2 dinámicas participativas que derivaron y siguen derivando, porque esto es algo vivo todavía, en un plan de acción que lo que pretende es elaborar un manual de estilo que oriente el trabajo dentro de las UCIs humanizadas. Se hicieron, os digo, 2 sesiones en las que, de 3 horas cada una, en las que participaron 66 profesionales de todas las categorías profesionales y que realmente yo creo que a valoración de todos fueron especialmente ricas en todo en cómo nos sentimos y lo que obtuvimos de ahí. Os adelanto que recogimos unas 800 reflexiones que agrupamos en 15 áreas temáticas y que a partir de ahí lo que tenemos es la tarea de desarrollo de todo esto. Hay más, pero ahí hemos puesto algunas sobre la mesa. Muchas de ellas prevenir el desgaste profesional, poniendo medidas, pero también permitiendo que cuando aparecen señales de alarma se puedan comunicar y podamos poner a disposición de los y las profesionales herramientas que puedan minorizar esta situación.
Por supuesto, fomentar el desarrollo de competencias emocionales y habilidades psicosociales, las mal llamadas habilidades blandas, que es evidente que se conocen, pero que esto siempre es poco, siempre hay más necesidad, y yo creo que conocer más nos hace más libres y desde luego nos hace más seguros y más serenos a la hora de plantearnos el trabajo. El manejo de la demanda emocional que se nos da y la que tenemos, la mejora de la comunicación en el equipo. Sabéis que lo que más minoriza el riesgo psicosocial en cualquier colectivo es el tener unas buenas relaciones de apoyo dentro del equipo. Fomentar esto es algo absolutamente necesario. El tiempo que se comparte, incluso en esta dinámica que os cuento, ya es tiempo de apoyo entre el equipo, donde se comparten cosas que en otros escenarios no se dan. A veces el abordaje de la discrepancia, es decir, que bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero conseguir hacer rica esa discrepancia a veces requiere de método, y estamos ahora elaborando protocolos internos que nos permitan el poder tratar esto objetivándolo y pretendiendo siempre desde esa línea de la mediación procurar llegar en la mayor parte posible a acuerdos. Y por supuesto la resolución de conflictos que se dan interprofesionales y que muchas de las veces son motivo del mayor desgaste profesional. Todo esto está en marcha en este momento. Pretendemos hacer un encuentro de profesionales como este que os he contado una vez al año, por lo menos, para conseguir que esto no sea flor de un día, que se haga una vez y que luego deje de suceder. Como veis, el proyecto está vivo, va a seguir vivo, tenemos muchas cosas que hacer, pero fundamentalmente esto que os decía al principio de que debemos de creer para conseguir hacer, porque si no tenemos en cuenta esas cosas sería complicado. Y yo supongo que a veces hay personas que se plantean que, bueno, la estancia en la UCI es breve, en general. Bueno, no siempre, pero en general lo es. Y bueno, nos parecía bien el compartiros que lo que pretendemos es que, aunque el camino sea corto, queremos hacerlo bien, hacer un buen camino. La UCI es un lugar de paso, pero el paso debe de ser humano, vinculante y afectivo para todos y todas. Y yo termino aquí.